Vamos a ver cómo obtener con el programa 3D Studio Max poliedros regulares, semirregulares o arquimedianos y poliedros estrellados. Tenemos aquí al principio, dentro de los objetos, tenemos los primitivos, estándares, caja, esfera, cilindro, etcétera, pero luego tenemos los extendidos. Y dentro de los extendidos tenemos aquí uno que pone edra, poliedro. Entonces nos aparecen 5 grupos, ¿no? Si pinchamos entonces en el grupo del tetraedro, dibujamos entonces la figura y nos sale un octaedro. Lo podemos ver en movimiento con la órbita y podemos coger solo la imagen, una única imagen en perspectiva cónica, ¿no? Aquí cogemos la posición de la perspectiva que queramos después de darle a escape. Entonces le doy a escape y aquí sería visto en planta, etcétera. Bueno, vamos a ponernos entonces en esta perspectiva. Vamos a mover con el encuadre, centrando en la rueda del ordenador. Y si nos fijamos, pone tetraedro, pero ha escrito un octaedro, ha dibujado un octaedro. No, ¿cómo podemos variarlo? Pues simplemente en los parámetros de la familia venimos a P y al elevar esto, normalmente 0,42, 0,43, ya aparece aquí el primer arquimediano, que es el tetraedro truncado, ¿no? Como podemos observar, es un tetraedro al que se le han cortado las esquinas, ¿no? Bueno, podemos pinchar en el poliedro y cambiar el color, ya que este no se distingue muy bien. Bueno, este tampoco. Vamos a coger, por ejemplo, este. Bueno, una vez que tenemos ya este tetraedro truncado, como vemos, al ir variando los parámetros, pues lo vamos variando. Le damos escape y pinchamos otra vez en el poliedro, modificar, y los parámetros definen de un poliedro al otro. O sea que progresivamente, al ir achaflanando los vértices, tenemos el arquimediano y al final el octaedro regular, ¿no? O sea que digamos que este estaría en el medio de ambos, más o menos, ¿no? El tetraedro truncado, ¿no? Bueno, pues tenemos entonces ya esos dos poliedros, el tetraedro regular y el octaedro regular, y el arquimediano tetraedro truncado. Si pasamos al siguiente, cubo octaedro, nos ponemos aquí en valor 0 y aquí tenemos ahora otra vez el octaedro, ¿no? El octaedro regular. Ahora está en otra posición. Podemos variar los parámetros, siempre PQ, y si nos fijamos aquí, va obteniendo otro poliedro arquimediano, ¿no? En el momento en que tenga todos los polígonos regulares, tendremos otro arquimediano por truncamiento, ¿vale? Entonces podemos seguir variando los parámetros hasta que encontremos ahí el cuadrado con los triángulos, ¿no? Ahí tenemos otro arquimediano y podemos seguir variando parámetros para pasar del octaedro a otro arquimediano, el cuboctaedro, ¿no? Bueno, de esta manera vemos que por truncamiento y variando parámetros PQ podemos ir transformando siempre. Por ejemplo, en este caso tendríamos el cubo truncado, ¿no? En el momento en que aparezca un octógono rodeado aquí de triángulos equiláteros, ¿no? O sea que podríamos obtener distintos poliedros, incluso variantes de poliedros pues no estudiados. Pues lógicamente, cuando estas caras son rectangulares ya no tenemos un arquimediano. Tenemos aquí pues un octaedro con ciertos truncamientos, ¿no? Achaflanamiento o bien truncamiento de vértices y de aristas, de manera que nos provoca ahí polígonos, ¿no? Bueno, tenemos esas variantes dentro del cubo y el octaedro. Recordamos, con estos activo en P1, tenemos ahí el octaedro. Si ponemos 0, pues tenemos aquí el cuboctaedro, ¿no? Que como vemos es el cuadrado ahí rodeado de 4 triángulos, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente clasificación, dodecaedro, icosaedro. Aquí tenemos el icosidodecaedro, ¿no? Vamos a variar este parámetro. Entonces tenemos el icosaedro, ¿no? 20 caras, triángulos equiláteros, ¿no?
Y al variar ahora el parámetro este, vemos que va chaflanando aristas y vértices hasta que tenemos ahí el rombicosidodecaedro, que es el objeto que se utiliza ahora como balón de fútbol, en el momento en que estos sean cuadrados, ¿no? O sea que tenemos que ir variando ahí, dando distintos puntos, ¿no? Rombicosidodecaedro más esférico que el icosaedro truncado, y podemos seguir variando parámetros para pasar del icosaedro al icosidodecaedro, ¿no? Intersección del icosaedro y dodecaedro, ¿no? Podemos también variar parámetros aquí. Como vemos, aquí obtenemos el dodecaedro truncado en el momento en que aquí tengamos decágonos, ¿no? Otro arquimediano, ¿no? Siempre que nos salen polígonos regulares tenemos arquimedianos, ¿no? Y seguir variando parámetros hasta obtener ahí el dodecaedro, 12 caras, polígonos regulares, pentágonos regulares, ¿no? Bueno, como podemos ver, la clave es ir variando estos elementos, ¿no? Si al mismo tiempo variamos esto, pues obtendremos en principio poliedros imprevisibles, ¿no? Como este. Este es en el momento en que coincide con la prolongación de las caras del icosaedro, es el primer estrellado del icosaedro, ¿no? Pero ya digo, no vamos a entrar en esto, en estas nuevas variantes que podríamos ir haciendo, pues pirámides sobre las caras y haciendo formas estrelladas, convexas, cóncavas, en fin, con muchas variantes hacia adentro y hacia afuera. Aquí tenemos otro poliedro, en este caso un estrellado, o sea que hemos partido del dodecaedro en tiempo real mediante transformaciones en un gran dodecaedro que se llama, que es uno de los 4 grandes estudiados. Bueno, no es exactamente él, sino que se parece, porque veo aquí que las caras, estas caras realmente no son ese pentagrama con formas... Bueno, tiene gran parecido, pero el sombreado da la impresión de que es un gran dodecaedro. Bueno, para obtener el gran dodecaedro se parece, pero vemos que estos son planos, ¿no? Para eso necesitamos trabajar con las estrellas, ¿no? Entonces volvemos a poner esto en 0, aquí abajo en Axis Scaling ponemos 0 y ponemos aquí abajo también 0. Vale, y una vez ya que tenemos esto, pues volvemos aquí. Ponemos dodecaedro y icosaedro. Y bueno, aquí vemos otra vez la concavidad, ¿no? Para hacer otra variante del poliedro. Bueno, salimos de aquí, el icosidodecaedro, y variando datos pasamos del icosaedro, lo truncamos obteniendo el icosaedro truncado y por último obtenemos ahí el icosidodecaedro. Y aquí abajo en el parámetro Q vemos esa variante hasta obtener ahí el dodecaedro truncado en el momento en que tenga decágonos rodeados de 5 triángulos y más repetición de decágonos y triángulos, ¿no? En fin, variando estos dos parámetros obtenemos esos dos arquimedianos, el icosidodecaedro y el dodecaedro truncado, ¿no? Mientras que variando aquí, pues obteníamos otro arquimediano aquí al momento en que tengamos polígonos regulares. No es fácil encontrar aquí la posición exacta. Y bueno, ahí también obteníamos luego el balón de fútbol. Bueno, dejamos estas variantes del dodecaedro e icosaedro y vamos a los estrellados, ¿no? Entonces ponemos esto en 1 y esto en 0. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el gran icosaedro, ¿no? Que es otro de los grandes estrellados, ¿no? Bueno, como podemos ver, aquí se puede formar el icosaedro en los vértices, ¿no? Y también variamos los parámetros y obtenemos aquí entonces variantes, como vemos, diferentes variantes hasta llegar al gran icosaedro, ¿no? Mientras que al variar aquí este parámetro podemos ir, al pasar a la otra estrella, pues del gran dodecaedro, y variando los parámetros podemos llegar aquí al ¿cómo se llama?, al pequeño dodecaedro estrellado, ¿no? Si variamos aquí los parámetros, achaflanando ahí vértices, pues llegamos ahí al gran dodecaedro, ¿no? Y en la estrella 1, pues pasamos del... bueno, decíamos que de esta figura que teníamos en la estrella 1, ¿no? Teníamos el gran icosaedro y podíamos variar aquí los parámetros
como vemos ahí, achaflanamiento de vértices y solapamiento de caras hasta obtener ahí en tiempo real ese poliedro de pentagramas que se transforma aquí en el gran dodecaedro estrellado, que se forma al prolongar las caras del icosaedro, ¿no? Perdón, las caras del icosaedro regular. O sea que al prolongar las caras del icosaedro regular obtenemos pirámides sobre sus caras y esas pirámides generan este nuevo poliedro estrellado que es el gran dodecaedro, ¿no? Mientras que obteníamos, en el caso del estrella 2, el pequeño dodecaedro estrellado, y al variar el parámetro PQ, pues venimos aquí y ahí achaflanamos aristas y vértices y entonces tenemos ahí un poliedro, sería endriacélicos y dodecaedro, que le faltan pirámides en las esquinas, ¿no? De manera que si seguimos prolongando, bueno, aquí teníamos esto y decíamos que podríamos hacerlo de esa manera o de esta, achaflanando vértices hacia adentro hasta obtener el dodecaedro ahí, y ahora tiramos hacia adentro dejando huecos en las esquinas y generando ahora aquí este poliedro formado por pentagramas, ¿no?, en las esquinas, ¿no? Le damos escape y la clave es variar los parámetros en P y Q. Aquí volvemos a tener el gran dodecaedro, que aquí sí que vemos perfectamente los pentagramas que se convierten en estas formas tridimensionales, ¿no? Mientras que aquí, al darle a Q, obteníamos ahora el pequeño dodecaedro estrellado. Bueno, también tenemos muchas variantes de las dos estrellas, ¿no?, del pequeño dodecaedro que acabamos de ver y de este que es el gran dodecaedro, ¿no? De estos dos, pues obteníamos variando P y Q, con normalmente achaflanamiento de vértices o de aristas, pues obteníamos variantes como este que era el gran icosaedro, ¿no? Bueno, por oposición a la otra estrella que era el gran dodecaedro, ¿no? Bueno, pues esos son los poliedros de Kepler-Poisson, poliedros estrellados. Tenemos 4, gran dodecaedro y gran icosaedro, y luego pequeño dodecaedro estrellado y gran dodecaedro. Gran dodecaedro estrellado, ¿no? Bueno, pues esas son todas las variables y ya digo, a partir de aquí, una vez que tenemos esto, podemos volver a variar, le damos aquí a transformar y ahora trabajaríamos con otros elementos, por ejemplo, con esto que tenemos aquí de escala de los ejes, etcétera, ¿no?, variando también estos parámetros, ¿no? Pues por ejemplo, variando varios, empezaríamos a ver ahí pues cómo va transformando la figura, ¿no? Entonces, pinchamos, cambiamos la estrella y vemos aquí las variantes, ¿no? A veces pues no son en tiempo real los cambios, ¿no? Pero bueno, vemos que efectivamente ahí obtenemos formas a veces imprevisibles, ¿no?, simplemente variando los parámetros que tenemos aquí para los ejes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este que vemos aquí, son poliedros, pues la mayor parte no estudiados. Este sí, este es el pequeño dodecaedro estrellado, pero, y lo mismo al variar aquí la estrella, ¿no?, pues también nuevos poliedros que no siempre están estudiados, ¿no?, sobre todo trabajando con el parámetro Q. Aquí vemos cómo llegamos a tener ahí el icosaedro, ¿no?, con huecos piramidales en las caras hacia adentro, cóncavos, y aquí pues lo contrario, o sea, lo que hacemos es alargar los vértices, ¿no? Bueno, pues estas serían las variables dentro de los poliedros, tanto estrellados como no estrellados. Ya digo, para trabajar a partir de los estrellados normalmente se trabaja a partir de estos dos, aunque ya vimos que incluso con el dodecaedro y icosaedro y manipulando estos, pues podemos siempre obtener también transformaciones de poliedros estrellados, pues aparte de el dodecaedro, ¿no?
Otra cosa sería el cubo y estos que, bueno, no generamos los estrellados a no ser que vengamos aquí y manipulemos esto, con lo cual tenemos otra vez la manipulación para obtener nuevos poliedros, ¿no? Si bajamos parámetros aquí, pues también obtenemos nuevas variantes, ¿no?, dentro de esta transformación que hicimos en ejes y las escalas, ¿no? Pues por ejemplo, este poliedro, que es curioso, es simplemente como el aumento de pirámides en las caras del cubo. En el momento en que bajara ahí el valor de esas caras, obtendría una variante de un poliedro de Catalan, que es el rombododecaedro, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? O sea, las caras son rombos, todas las caras son iguales, y aquí tenemos entonces el poliedro dual del cuboctaedro, que es el rombododecaedro y que es un poliedro estudiado por Catalan. Todos los de Catalan tienen todas las caras iguales, ¿no? Aquí vemos el ejemplo del poliedro de Catalan.